este espacio que nos hace tanto bien, que nos ayuda a adentrarnos sobre la mirada que el Señor tiene a través de su iglesia, sobre realidades que nos involucran a todos como miembros de la misma, y que además de invitarnos a la reflexión, nos invitan a la renovación. La fuerza del magisterio tiene esta capacidad de ser, al ser guiado por el Espíritu, de llevarnos a reflexiones que nos hacen más testigos de la esperanza, dando razones de la misma, como dice Pedro, y al mismo tiempo reencender el fuego del Evangelio en nosotros en comunión con la Iglesia. Bien. Desde ese lugar partimos Desde ese entonces. lugar desde ese lugar de reafirmar Mm, lo que creemos, de dar razón de lo que creemos, razón de nuestra fe, y reencender el alma en el anuncio de la buena noticia. bien. Y Estamos en el capítulo sí, 6. así es, padre. La semana pasada, en las anteriores, veíamos estos lugares de encuentro Ujú. con Jesús y a partir de ahora, el número 258, le dedica varios apartados o varios puntos al tema de la piedad popular como otro de los lugares de Mm, encuentro que está presente en este documento y en varios documentos de la Iglesia, padre, ¿no? Sí, en la Iglesia Universal, en el documento Evangelii Nunciandi, el Papa Pablo VI, después de que esta expresión se acuñara en eh, Medellín, Ujú. es la primera vez que aparece en el magisterio esta expresión, guiada o sostenida sobre todo por algunos obispos argentinos, entre otros el beato Pironio, Monseñor Lucio Gera, que participaron de ello, más la figura de un gran teólogo como Gustavo Gutiérrez, que encontraban en la razón de ser de la identidad o del alma del pueblo de América Latina la fuerza de la piedad popular, ¿no? Como que la buena noticia estaba instalada desde la primera evangelización por la fuerza del Espíritu en modos de celebrar la fe por parte de los pueblos que en muchos casos iban no en paralelo, sino en más allá de lo que la Iglesia de manera oficial tiene como manera de celebrar claro. sus, su, su culto, ¿no? Entonces encontramos un montón de expresiones que no son oficiales puestas por la iglesia para llevar al pueblo de Dios, para guiarlo, que diría yo que más viene del pueblo de Dios hacia la jerarquía que la guía, la acompaña, la sostiene, ¿no? Estoy escuchaba una reflexión muy interesante sobre son los cambios culturales, ¿no? Y alguien decía, pensando en esto que se viene dando en la Argentina, de la necesidad de un cambio cultural impulsado de distintos lugares con perspectivas distintas, los cambios culturales nunca se dan de arriba para abajo. Mm, Los verdaderos cambios culturales se dan desde las bases hacia arriba. Y por eso la Iglesia presta particularmente atención en la parecida sobre la piedad popular, porque es una expresión de fe genuina, auténtica, real, sentida, doctrinalmente bien encauzada, aunque hay que seguir trabajando, acompañando al pueblo de Dios, pero que nace desde el Espíritu en el corazón del pueblo. Yo pongo un ejemplo siempre. Si nosotros organizáramos la peregrinación a Lourdes en Córdoba, no tendríamos el éxito que tenemos cuando el pueblo se pone en camino, ¿no? mm, La peregrinación a Luján, está bien, hubo allí una intervención del padre Tello para en los años más duros establecer este lugar como un lugar de encuentro en la fe, una peregrinación popular con la Virgen de Lourdes, pero la Virgen Luján. de Luján en el centro, con el Negro Manuel, pero después el pueblo que se pone en camino, ¿no? claro. Y él, además de ello, vinculándose desde esa perspectiva teológica vinculada al pueblo. Mm, Por eso el documento en el primer punto dice, este es el alma de la espiritualidad de América Latina. No es claro. una expresión, digamos así, cualquiera. Es como decir, la verdadera renovación y transformación, va a decir el Papa Francisco, encuentra su rescoldo, es decir, su fuego ardiendo que hay que darle más fuerza en este lugar. Claro, son procesos que hay que acompañar, que hay que guiar, que hay que aproximarse a ellos y entender su lógica. Ujú. ¿Mm? Comenzamos, si te parece, padre, entonces Vale. compartiendo los puntos ya de este sexto capítulo que lleva por título en esta parte la piedad popular como espacio de encuentro con Ujú. Jesucristo. En el punto 258 nos dice, el Santo Padre destacó la rica y profunda religiosidad popular
en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos y la presentó como el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina. Está hablando del Papa Benedicto, ¿no? Aclaramos a los oyentes y a los televidentes. El documento lo tiene a él como pontífice en ese momento. Invitó a promoverla y a protegerla. Esta manera de expresar la fe está presente de diversas formas en todos los sectores sociales, en una multitud que merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. La religión del pueblo latinoamericano es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular profundamente inculturado que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. Es tremendo el párrafo, ¿no? Dice de que todo. sí. Dice lo que conversábamos recién, es el alma de los pueblos de América Latina. Es decir, allí uno quiere encontrar qué es un pueblo latinoamericano, tiene que ir hacia ese lugar, no puede no ir hacia ese lugar, ¿no? Es alma de este pueblo, es un tesoro que la Iglesia Católica tiene en América Latina, yo diría también para el mundo, ¿no? Y dice algo interesante, a promoverla y a protegerla, porque todos sabemos, los que, digamos, de alguna manera tenemos responsabilidad en guiar, acompañar al pueblo de Dios, que aquellos lugares de encuentro a los que hemos hecho referencia son fuentes. Hemos hablado de la palabra de Dios, la Eucaristía, los sacramentos, la naturaleza, el magisterio, la vertiente, la tradición de la Iglesia. Todos sabemos que la rica doctrina nos fortalece cuando nos vinculamos a ello. Pero hay que hacer un proceso para ir sobre esos. Por eso dice, hay que sostenerla, hay que acompañarla y hay que protegerla, para que no pierda el cauce de ir hacia donde está la más, ¿cómo decirlo? La más, no sé cómo expresarlo, pero donde sabemos que hay gran riqueza, no la más, porque todo es rico, digamos, ¿no? Donde hay una gran riqueza para que los pueblos humildes y sencillos podamos acceder a esos lugares, ¿no? Y ahí me parece que se necesita de mucha paciencia y también se necesita de desmantelarnos, desposeernos, despojarnos de algunos modos de llevar adelante la tarea de la evangelización, que como hemos conversado en otros tiempos o en otros programas, la hemos sacramentalizado o la hemos, por así decirlo, institucionalizado de tal forma que lo que no viene por aquí no presta nuestra atención. Y en todo caso esto, bueno, y también la procesión, y también el vínculo con los santos, y también, no hay también, es desde, está diciendo el texto, porque la masa del pueblo de Dios se vincula a la fe por estos caminos. Entonces es desde la piedad popular donde tenemos que repensar nuestra tarea de evangelización. Es como volver, es como bajar hasta donde el pueblo está para que desde ese lugar podamos caminar con ellos. Claro. Me parece, padre, también, sí, muy importante la expresión del respeto que dice acá, que merece nuestro respeto y cariño. A veces uno tiene la sensación de que no sé si me logro expresar, también la piedad popular es como una fe secundaria, ¿no? Como decir, bueno, la fe informal, que nosotros, claro, que practicamos nosotros es, y bueno, y los pobres tienen esta fe porque no han logrado llegar, ¿no? A veces... Y al revés parece, ¿no? Exactamente, acá dice que se parte de ahí, habla de profundamente inculturados, es decir, que esa es la fe. Ojalá tuviéramos la fe inculturada, nosotros no viviríamos la situación que se vive hoy en América Latina y en la Argentina en particular, digamos, ¿no? Si nosotros tuviéramos el Evangelio encarnado, no podríamos estar sufriendo la crisis que estamos sufriendo, en lo social, en lo político, en lo económico. Evidentemente, la fe que hemos intentado compartir no tiene las raíces inculturadas que debería tener, como dice el texto, que sí lo tienen los pueblos más humildes, que entienden este lenguaje. ¿De qué está hablando? El lenguaje del cielo, que me pone en sintonía con la expresión de Jesús. Estas cosas las entienden los pequeños. Es como que en realidad Jesús está cerca de esta realidad y nos dice que hay que ir por ese lado para entender verdaderamente cuál es su lenguaje, qué es lo que nos quiere decir Él. Es como cambiar la perspectiva de donde nos ubicamos, ¿no? Totalmente.
Me parece valiosa también, padre, la riqueza de este diálogo, podemos decir, o retroalimentación entre la Iglesia como institución, con sus reglas, podemos decir, con su orden, con su jerarquía, y la propia fe del pueblo, cómo cada uno en ese diálogo, en ese intercambio, Sí, y yo tiene diría, algo. Vilén, fíjate, cuando el Papa Francisco habla de la conversión a los pobres, se refiere a esto. O sea, Mm, invita a la Iglesia como institución a que sea pobre para los pobres, o sea, que baje aún más, donde se encuentra el lugar donde Dios está hablando desde el lugar de los pobres, desde el lugar de los pequeños. claro. Dios siempre se vinculó ahí. Por eso Él va a decir, en la periferia se ve lo que el Señor nos quiere decir. Jesús se movió en la periferia, solo al final fue a Jerusalén. Galilea es la periferia, Nazaret es periférico, Belén es periférico. Ujú. La cruz termina siendo periferia, porque lo llevan al lugar donde, al monte a morir, digamos, ¿no? Y después le dice a ellos, ustedes díganle que vayan a Galilea, que allí me verán. O sea, cuando habla de la resurrección, también lo vuelve a la periferia. Claro. Francisco va a decir, en la periferia se ve, se encuentra con lo que hay. Por lo tanto, la conversión a una iglesia pobre para los pobres supone el diálogo, pero más que el diálogo todavía, supone una iglesia que se convierta a la piedad popular. O sea, que entienda que en ese lugar, este rescoldo, tiene una riqueza que ella del todo no la ha sabido aprovechar, pues dice respeto, dice el texto de Papa Benedicto. Y además dice, saber, ¿cómo dice? Cuidarla, protegerla y promocionarla. Sí. Ujú, O sea, es un regalo que Dios nos ha hecho. Merece toda nuestra protección y claro. saber promocionarla. Hay una fuerza de la presencia del Señor entre los pobres que es la que lleva Él adelante esto. Y le dice la iglesia institución, volviendo a lo que Belén decía, presta atención, Mm, volvé, convertite. Hay algo que ellos tienen en la sencillez, en la expresión fresca, en la devoción, en la unción con que se celebra, cosas a corregir seguramente también, pero que sobre esos lugares de los humildes, de los pequeños, es donde somos invitados a ir, ¿no? mm, Cuando hemos tenido oportunidad de realizar coberturas o notas, distintas manifestaciones de fe en nuestro país, verdaderamente sea esto que decías, padre, ¿no? La gente se moviliza por sí sola, digamos, hablando de Salta, por decir Sí, sí. un ejemplo, ¿no? El Señor del Milagro. ¿Quién Eh, convoca? mm, No, el Cristo del Encontramos milagro, el Señor peregrinos convoca. sí, de todas partes y con una emoción que es verdaderamente una lección de vida cuando uno escucha el testimonio de por qué viene, Ujú. ¿no? ¿Qué viene a hacer a este lugar? Bueno, es como dice acá, yo creo que aprenderíamos mucho si abriésemos un Habla, poco más los ojos, habla los por sí oídos, solo, tal claro. cual. mm. Está Bien. buenísimo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esta piedad popular? Allí el punto 259 nos da algunas claves. Dice, entre Ujú. las expresiones de esta espiritualidad se cuentan las fiestas patronales, las novenas, los rosarios y viacrucis, las procesiones, las danzas y los cánticos del folclore religioso, el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones en familia. Destacamos las peregrinaciones, donde se puede reconocer el pueblo de Dios en camino. Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, el caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. Qué bueno, qué Precioso. hermoso, ¿no? Qué bien dicho, ¿no? Son estas cosas que vivimos con nuestra gente, ¿no? Mm, Eh, la devoción a los santos, la novena, los rosarios, los cantos, la música, todo habla de lo festivo, ¿te dan cuenta? Mm. Todo es una experiencia de fiesta. Y por eso este es el rescoldo. Porque un pueblo que no celebra en medio de la crisis no tiene motivos para seguir existiendo. claro. ¿Qué celebra el pueblo cuando celebra todo esto? El vínculo con alguien que les trae consuelo, paz, alegría en medio de sus luchas por la justicia y por la paz, Mm, que son lo que atraviesa nuestro pueblo, digamos, ¿no?
La paz que tanto anhelamos y deseamos viene de la mano de la justicia social. Ese espacio es un lugar de lucha, es un lugar de lucha y de conquistas por las que hay que trabajar. Ahora, si el pueblo no está en camino, no celebra, es insostenible esa lucha. Y cuando celebra junto, y canta junto, y peregrina junto, y llega junto al encuentro, toma una fuerza que lo hace incontenible en su búsqueda, claro, de trabajar por la mayor dignidad de su condición. Porque definitivamente esto es a donde tenemos que acompañarlo, a que no sea un lugar evasivo, ¿no? Que no sea un opio de pueblos, la religioso, como decía Marx, ¿no? Claro. Es el opio de los pueblos, es decir, que no sea una experiencia alienante, que no sea un salir, es verdad, eso puede ocurrir, pero cuando es masivo, cuando es popular, cuando está marcado por, sostenido en el tiempo, cuando está tan inculturado el Evangelio, y no hay mucho para criticar de eso, hay para aprender de eso. Pasa que la Iglesia también, en su modo defensivo, hablo de la institución, porque este tipo de movimientos en el espíritu sacude las estructuras, como en Pentecostés, digamos. Podemos decir que esto es un Pentecostés eclesial, digamos, ¿no? Sacude las estructuras, cuando a vos te sacuden, te mueven la silla, vos buscas de qué agarrarte. Para mí, entre otras cosas, nos hemos agarrado desde este lugar institucional, de algunos lugares racionalistas, de algunos lugares de que la cosa sea más depurada, que sea mucho más ajustada teológicamente. Hemos buscado un montón de motivos para agarrarnos de que el Espíritu esté obrando más allá de las cosas ya instituidas. Y en este sentido nos dice el texto, prestemos atención porque el Espíritu está hablando aquí. Claro. Este punto que comenzamos a leer recién también habla de la mirada del peregrino, ¿no? A esta, mencionábamos, por ejemplo, la procesión a Luján, ¿no? Cuando se llega o ante la imagen de la Virgen o del santo que tenemos devoción. Dice, la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera, que fluye confiadamente, es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve instante condensa una viva experiencia espiritual. Claro, es así. Dice todo, ¿no? El texto en este sentido. En esas peregrinaciones, en esos andares, la vida va. Claro. La vida desde el Evangelio y desde el vínculo con lo que nos trasciende. Que uno aspira a que sea todos los días así. Entonces, son lugares realmente donde las personas nos renovamos, para, como dice el texto, nos podamos descubrir como peregrinos todo el tiempo. Claro. No solamente en este lugar. Y eso es muy saludable. Para mí lo peor que nos está pasando como sociedad es la desmovilización de los pueblos. Tomemos la marcha de ayer. ¿Qué es lo que pedía la gente? Muchos de ellos posiblemente han votado a quienes están cuestionando el envío de presupuestos a las universidades. No quiero entrar en un ámbito político, ni mucho menos, ni de discernimiento, ni nada que ver, aunque lo podemos hacer también, como mucho hay que hacerlo en esta radio. La movilidad social. Si el mismo presidente tiene que haber estudiado en una universidad pública, no lo veo que haya estudiado, no lo sé, pero no creo que haya estudiado en una ciudad privada, ¿no? Creo que estudió en una ciudad pública, en la UBA. Es decir, no hay posibilidad de ascenso social si nosotros quitamos en medio la universidad pública o la educación pública. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo no muy lejano a nosotros, donde veíamos tantas marchas, que vemos tan pocas ahora, cuando la realidad social indica que estamos, en términos económicos, mucho peor que en otros momentos? El problema fue que la gente le quitaron la movilidad. No es que marchaban por razones auténticas en las cuales sentían que debían expresar su descontento frente a las políticas que había. Eran pagados para que así sea. Por lo tanto, los progresistas que dicen que deberíamos, el falso progresismo para mí, que dice que deberíamos mover más la sociedad para que vaya sobre los reclamos auténticos de sus derechos, son los que determinaron que eso no ocurriera
y si le encierran al pueblo pagándole para que no expresara su auténtico descontento o su reclamo genuino. Sea por derecha o sea por izquierda, hay algo que busca frenar esa movilidad social o esa expresión popular auténtica, genuina. Es verdad que hace falta gente que le dé contenido y lo acompañe. Lo que no podemos permitirnos es que se desmovilice la gente. Y a mí me parece que en la piedad popular hay una auténtica convocatoria de nuestro Señor, nuestra Madre, los santos, en el corazón del pueblo, al que merece que nosotros le prestemos particularmente atención. Y le ayudemos a encontrar un contenido auténtico de transformación y de saludable revolución en términos de cambio social. Porque si no, ahí sí nosotros permitimos que esto sea un evasivo, lo religioso, ¿no? Por eso dice el texto claramente, hay que proteger y hay que acompañar, hay que cuidar y hay que promover. Dice más, promover, más que acompañar, promover. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí tenemos nosotros, para mí, una gran posibilidad como iglesia de favorecer la manifestación y la expresión auténtica, popular, para darle fuerza de dignidad y de lucha, digamos. De lucha, no, cuando hablo de lucha no hablo de enfrentamiento, hablo de pelea por ir por lo que dignamente más le da condición a nuestra vida. Techo, tierra, trabajo, salud, educación. Así lo planteamos nosotros en nuestra línea editorial como radio, ¿no? Nosotros acompañamos esto y lo hacemos bajo estos cinco perspectivas, digamos, ¿no? Porque es lo que le da sustentabilidad a la vida de las personas. Pensaba, padre, también volviendo a esta movilización de la piedad popular y pensando esta pregunta deberíamos hacernos cuando a veces nos quedamos mirando qué es lo que moviliza, ¿no? Sea cual fuere, cuál es la intención, la pureza claro. cuando vos hablabas, pensaba en esto, la pureza de intención, ¿no? Que está en la piedad popular manifestada con tanta claridad, que va más allá de todo. Y es limpia ahí. Totalmente, transparente, limpia, y que vemos corazones, yo a veces pensando en San Cayetano por pensar, ¿no? En algunas personas que llegan con tanto esfuerzo, cualquier devoción, ¿no? Y pasan 5 minutos o menos por la imagen, a la que llegan, a la que tocan, y han caminado tanto y sufren tanto en ese camino, pero el estar, el llegar, habla de una pureza de intención, verdaderamente a qué vine, qué es lo que busco, que creo que en ese sentido todos tenemos que aprender para todo. Es buenísimo lo que decís. Bueno, nosotros que seguimos la espiritualidad ignaciana para el discernimiento, Ignacio plantea algo que es fundamental del discernimiento, ¿no? ¿A dónde voy y a qué voy? Acá está claro. Totalmente. Cuando vemos los otros ejemplos que pusimos recién, y no está tan claro, ¿no? No se dibuja un poquito porque cuando hay otros intereses, hay otros intereses, claramente otros intereses, ¿no? Ideológicos, políticos, económicos, sociales, de construcción. Si esto ocurre, nosotros como iglesia tenemos que hacer mea culpa. Yo digo, si esta iglesia se dice la esperanza, el continente de la esperanza, desde la fe que profesa, y hay algo que hemos hecho mal, porque si no podríamos estar viendo como vivimos. El evangelio no está enculturado, no está encarnado. Un evangelio encarnado en la Argentina no puede permitir el 60% de la población bajo el signo de la pobreza. Hay algo de nuestro no involucramiento en lo social, en lo político, en lo económico, con claras posiciones de la doctrina de la Iglesia en lo social, que no está presente. Y no lo hemos puesto en la mesa de la discusión desde el ámbito laical y también desde nosotros los presbíteros, como para que cuestionemos y confrontemos con otras perspectivas. Es evidente también que frente a los poderes, particularmente financieros y económicos, nuestro mensaje es mucho más, no frágil, porque es muy fuerte, es combatido, ¿no? Bueno, pero este es el camino, ¿no? Así es el evangelio. Sí, claro. Hacemos una primera pausa, entonces, padre, en este recorrido para seguir abordando juntos el capítulo 6 del documento conclusivo de Aparecida
y seguiremos entonces en unos minutos desde el punto 260 y mientras tanto ya están como siempre las vías de comunicación disponibles para que ustedes también sean parte de esta conversación. Puedes dejar tu mensaje escrito, tu audio, nuestro número de WhatsApp 3518-171-593. Con mis buenas y mis malas, con mis sueños, virgencita de Luján. Voy caminando, me das fuerza cuando caigo, me das rumbo si me pierdo. Voy caminando, sé que cuidas como madre a este hijo que va rezando hacia vos. Vengo a rezarte, te necesito y agradecerte de corazón. Vengo a pedirte que no te olvides de esta Argentina que creemos. Madre del pueblo, hoy te pedimos por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida. Los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján, ay madre mía, para Luján. En ti confío, desde el día en que me dijo, aquí tienes a tu madre, qué bendecido soy. Fue el regalo más hermoso que Jesús desde la cruz me pudo dar. Y voy pidiendo, basta de rencor y grietas, basta de peleas vanas. Van a mi lado, corazones incansables, nos espera nuestra madre de Luján. Vengo a rezarte, te necesito y agradecerte de corazón. Vengo a pedirte que no te olvides de esta Argentina que creemos. Madre del pueblo, hoy te pedimos por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida. Los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján, ay madre mía, para Luján. Madre del pueblo, hoy te pedimos por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida. Los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján, ay madre mía, para Luján, ay madre mía, para Luján. Hola, Padre Javier, Adriana y Belén, bendecido día. No sé qué capítulo están viendo del documento de Aparecida, pero bueno, yo este año empecé a cursar Eclesiología en el CEDIER y bueno, estamos tratando algunos puntos del documento de Aparecida. Estamos viendo cómo se conforma la iglesia, ¿no? Así que es muy interesante. Un abrazo, Gonzalo de Mar del Plata.
Muchas gracias Gonzalo. Bueno, Susana se comunica, dice, María en las distintas advocaciones se comunica con los más sencillos. Así es. ¿No? Tal cual. Bien, agradecemos también a la bisabuela Rosita, nos envía ella la foto, está siguiendo la transmisión a través de la página web, una foto donde te vemos allí, padre, presente entonces en enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Quienes quieran seguir la transmisión también pueden dirigirse desde un celular, tablet, computadora a www.radiomaria.org.ar. Muy bien, quien estás en la ciudad de Córdoba, recuerden que en TDA, en el canal 29.2, también está Radio María Televisión, y quienes cuentan con el servicio de Censa en el canal 891. Recién en su mensaje que nos enviaba Gonzalo desde Mar del Plata, nos contaba que estaba abordando también algunos puntos del documento y preguntaba a él cuáles son los fragmentos que nos encuentran hoy. Estamos en el capítulo 6 y ahora comenzando ya el punto 260, que nos sigue hablando de la experiencia de los peregrinos. Claro, la experiencia del peregrino, va a decir el texto, ahora lo leemos. En algún punto queda en algún lugar como para que nos sigamos preguntando qué es lo que ocurre aquí. Porque decíamos antes, siguiendo otras movilizaciones sociales, está claramente que hay diversas motivaciones que claramente pueden definirse qué es lo que puso a la gente en la calle, digamos, ¿no? A lo largo de la historia. Aquí hay algo que convoca, que trasciende aún la comprensión de la persona, va a decir el texto de Belén. ¿Cómo dice? ¿Tenés ahí? Sí, nos dice, allí el peregrino vive la experiencia de un misterio que lo supera, no solo de la trascendencia de Dios, sino también de la Iglesia, que trasciende su familia y su barrio. En los santuarios, muchos peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar. Qué bárbaro, es tal cual. Es así. Es tal cual. Yo recuerdo, por contar una experiencia de este tipo, ¿no? Fui por primera vez a San Nicolás, era sacerdote recién ordenado, iba con un grupo de amigos. Dije, bueno, voy a dar una mano a la confesión. Y las cosas que yo escuché ahí de gente que se convertía y que volvía a la fe de años. O sea, allí ocurre una gracia que tiene, yo puedo dar testimonio que así es. Allí Dios mueve los corazones, hay una presencia de Dios a través de la Virgen en este caso, que mueve los corazones a volver a Dios. Y eso trasciende o sea, es como una fuerza, es como un perfume que atrae por su propia fragancia, y te lleva a un lugar donde vos no hubieras ido sola, o si fuiste por decisión, por ir a cumplir una promesa, te lleva mucho más allá de eso, y esto que dice el texto te hace tomar decisiones que marcan tu vida y que te vuelven a orientar en un rumbo que es el que Dios te está llamando. Pensaba, padre, a medida también se me venía otra manifestación de fe muy grande que también, que no es, si bien no es piedad popular, pensaba en las Jornadas Mundial de las Juventudes, ¿no? Como jóvenes de todo el mundo, en esos encuentros multitudinarios con el Papa que esté, ¿no? Porque me decía, bueno, nos convoca el Papa. Si miramos todas las JMJs, es el espíritu. Y los jóvenes, en las distintas entrevistas o en los encuentros, hablan, nos encontramos con Jesús, venimos a encontrarnos con Jesús. Y también pensando en esas enormes movilizaciones de nuestros jóvenes, que hoy por hoy decimos, están los jóvenes, están, y ahí se ve la iglesia joven también en la JMJ, en expresiones también, por ejemplo, el Vía Crucis, el rezo del Rosario, que son devociones también podríamos decir de piedad popular. Se me venía esa imagen también, si bien no está dentro de la piedad popular. Es el pueblo encontrándose, como dice el texto en el número anterior, siendo un peregrino atravesado por un misterio que lo lleva con una fuerza de atracción muy particular, más allá de lo que es los esquemas habituales con los que uno se mueve para lo de todos los días, ¿no? Que le trasciende, por eso dice también, ¿no? Esta es la presencia de Dios en medio de su pueblo, este Dios que camina con su pueblo y lo lleva más allá.
Cuando uno vincula, cuando uno ve, por ejemplo, volviendo a la historia antigua, la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, no es que todo el mundo tenía claro qué es lo que estaba ocurriendo. Claro. Además, después van a decir, Moisés, ¿dónde nos trajiste? ¿No? Pero sí hay un impulso, hay una fuerza de liberación que Dios obra en el corazón del pueblo, que hay que seguir esa corriente, digamos, ¿no? Y estos tiempos son particularmente para esto, para mí. Por eso hay que darle mucho lugar a la piedad popular, porque ahí el Espíritu está obrando más allá de todo paradigma organizacional de los pueblos y de los estados, ¿no? Hay que ver qué sale de eso y cómo, por eso, cuidamos y promocionamos la piedad popular. Bien. Valioso también lo que dice el punto siguiente, el 261, que suma, me parece, un detalle más. Nos dice, la piedad popular penetra delicadamente la existencia personal de cada fiel, y aunque también se vive en una multitud, no es una espiritualidad de masas. En distintos momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pequeño signo del amor de Dios, un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padre Nuestro musitado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. Qué bello, qué bien, qué bello, qué bien dicho que está, ¿no? Los que hemos tenido la posibilidad de participar de la ida a un santuario, yo he estado, por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, 2 santuarios grandes, digamos. Ve la multitud moviéndose allí en Fátima con el Papa Francisco presente, multitudinaria, pero en un momento determinado vos te sentís frente a la Virgen. Claro. O sea, están todos los Claro, otros, pero vos es estás con uno. ella, ¿no? Siempre recuerdo una experiencia rica, muy bonita, que tuve cuando el Papa San Juan Pablo II consagraba el mundo a Dios y todos los movimientos marianos, a la Virgen los consagraba, perdón, en la Virgen de Fátima también, y todos los movimientos marianos, asociaciones, estamos invitados. Me tocó estar por diosidencia al frente de la imagen y del Papa. En un momento determinado de la oración, yo me caí de rodillas, porque en un momento me pareció que estábamos todos, yo tenía conciencia que estábamos todos, pero estaba solo, estaba frente al Cristo crucificado en su santidad, que en ese momento estaba sufriendo muchísimo su enfermedad, la Virgen, y el Señor confiándome para la obra que me estaba regalando, digamos, ¿no? Me estaba pidiendo que cuide. Yo creo que esta experiencia la hacemos todos los que hacemos un auténtico peregrinar religioso popular. Vamos juntos con otros, pero en un punto mi corazón y mi vida, mi existencia, está de cara al misterio de Dios. Y ahí hay algo que es intransferible, mi propia decisión, mi determinación. Nadie puede elegir ni pararse frente a lo determinante en la vida por mí. Nadie lo puede hacer. Ahí estoy yo. Cuando nos atraviesa la trascendencia, como me dijo alguien una vez, estás solo frente a Dios. No hay nadie más. No hay más nadie. Hablando de María, me acordaba, padre, también de Guadalupe, ni que hablar. Ese santuario también es hermoso. También que has tenido. Yo cuando voy a Guadalupe me paso, yo voy a México, voy a Guadalupe, pero Claro, voy al ¿quién santuario, no? me quedo ahí. Bueno, impresionante. El próximo punto, el 262, también nos va a traer ecos, padre, de cuando lo leía, de lo que ha dicho el Papa también hablando de la Amazonía, ¿no? Cuando el Papa refería a llegar a esos lugares, no como lugares a los que vamos a enseñar, sino donde el Espíritu ya ha estado trabajando. Bueno, acá también hace una referencia en el 262. Dice, es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada vez mejor la forma de vivir de nuestros pueblos, pero eso solo puede suceder si valoramos positivamente lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado. La piedad popular es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda. Por eso el discípulo misionero tiene que ser sensible a ella, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables, dice en esta primera parte. Qué hermoso. Es así. Es
como si Dios va con su pueblo, que eso lo afirmamos, ¿no? Dios camina junto a nosotros. El texto de Maús es como tal vez el símbolo que hable más de esto, bíblicamente hablando. A nosotros nos toca en el discernimiento por dónde anda, o sea, por dónde anda Dios con su pueblo, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay que detenerse, hay que mirar profundo, hay que escuchar mucho, hay que abrir los ojos, hay que encontrarle la vuelta, digamos, ¿no? Para decir, bueno, es por acá, es por acá. Muchos podrán contar su experiencia, yo cuento la mía porque es la mía, no por referirme a que esta sea la experiencia. Nosotros aquí en la parroquia seguimos lo que el obispo nos indicó, el agua bendita, el rosario, y la gente va a misa, después se lleva eso, ¿no? Y viene a buscarlo, y algunos me puede llevar más, padre, y se llevan el agua bendita, y con el sentido hermoso que tiene el agua bendita, el rosario, el tríptico, la referencia a Brochero, que es la otra que está en el tríptico, las oraciones. Entonces uno dice, bueno, por acá hay algo, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué la gente se vincula a esto? ¿Qué encuentra en el agua bendita? Vida. Vida. Está buscando vida, digamos, ¿no? ¿Qué encuentra en la Virgen? Maternidad, protección. ¿Qué encuentran los santos? Presencia que los acompaña en el camino. Fíjate, vida, maternidad, protección, presencia que acompaña en el camino. Ahí tenés un tríptico que te ayuda a decir, y por acá habría que ir caminando, ¿no? O sea, la pastoral habría que ir orientándola por este lugar. Allí también se confiesa mucha gente. En la catedral vos te sentás confesada. ¿Qué busca la gente? Reconciliación, busca paz, busca consuelo. Entonces vos te das cuenta que hay como el sacramento de la reconciliación no es que sea una devoción, digamos, un sacramento, pero el modo como la gente se acerca es desde lo popular, desde lo simple, lo sencillo. Se sientan muchas veces delante del sacerdote que confiesa, no saben mucho a qué van, no saben qué es el sacramento. Bueno, es que vengo a conversar con usted, padre, te cuentan su vida, se están confesando. Claro. Tenés que escucharlo, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés que detenerte, acompañar, escuchar, orientar, y mucha paciencia, mucho amor también, ¿no? Y otro, el punto, agregamos un punto más a este párrafo, una oración más, dice, cuando afirmamos que hay que evangelizarla o purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza evangélica, claro, que es un claro, poco que está bien hecha la aclaración. Sí. Seguimos entonces con el punto siguiente, Dale. punto 263. Nos dice, no podemos devaluar la espiritualidad popular o considerarla un modo secundario de la vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu Santo y la iniciativa gratuita del amor de Dios, algo que hemos compartido también. Sí, Adriana, hace un ratito, ¿no? No es que sea de segunda, una espiritualidad de segunda, ¿no? Dice, para aclarar también allí, en la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Es también una expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la mente, sino de la acción interna de la gracia. Por eso la llamamos espiritualidad popular. Claro. Para mí el problema que tenemos nosotros, los que nos hemos formado en los lugares, los centros de formación nuestra, es que saludablemente hemos recibido una formación muy sólida en lo teológico, en lo filosófico, en la espiritualidad, porque la Iglesia ha tenido mucho cuidado, tiene mucho cuidado para que así sea, prepararnos en este sentido. Pero por otra parte, por ahí nos ha faltado como más vínculo con naturalidad con la gente. Y entonces, un amigo mío decía, al final dice, nos formaron para manejar un avión y vamos en un Fiat 600. Como decir, o sea, tenemos que aprender a ir en el Fiat 600 de una manera mucho más humilde. No es que uno abandone todo lo que sabe, lo que aprendió, lo que entendió, sino que retraduciendo
ese mensaje que recibió para que desde ese lugar humilde, simple, podamos enriquecer al pueblo de Dios Claro. en su hambre y en su búsqueda. Ese proceso de transferencia de lo sabido, de lo aprendido, en un vínculo de connaturalidad con lo más humilde, es lo que yo llamo también conversión al pobre. Es convertir, es como, no sé cómo decirlo, como dejar de lado todo lo que vos traes para reaprender desde lo que vos traes. No es que uno lo deje de lado, lo abandone y bueno, vamos a hablar de otra cosa. Entonces no hablemos de Dios, que es lo que nos hemos formado. Hablemos de otro, no, hablemos de Dios con otro lenguaje, Claro. con otro modo, con otra forma. Quitemos la racionalización de los contenidos y nos aproximemos a la gente de otros lugares. Bueno, eso es toda una tarea interior y de adaptación a lo que Dios te pone delante tuyo. Bien. Más adelante, bueno, seguramente en los próximos encuentros, el documento va a profundizar en algo que surgió acá en la conversación, la figura de María, ¿no? De hecho, vos hablabas de los santuarios, de las distintas apariciones de nuestra madre. Bueno, preguntemos a quiénes se aparecía. Claro. Y ahí tenemos ya la respuesta. Bueno, hablando de Guadalupe, a Juan Diego, a Fátima, a los pastorcitos. En Lourdes, a Subirú, Bernardita Subirú. Sí, la verdad que es lo simple. Y uno lo entiende, uno se da cuenta que cuando está en estado de humildad, por así decirlo, que es reconocimiento de la propia vulnerabilidad, fragilidad, las propias limitaciones, hasta las propias taras, podríamos decirlo, uno está más permeable al Evangelio. Claro. Porque es lo que Dios está esperando, que bajemos la guardia para que nos pueda hablar el corazón, si no estamos refiriéndonos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Por aquí, mientras tanto, padre, se suman algunos mensajes. Por ejemplo, Margarita desde Villa Martelli dice: qué riqueza este espacio con el padre Javier. Recuerdo cuando trataba de cuestionar y razonar mi fe. Se lo comenté a mi sacerdote, me dijo: deja de razonar, hija, solo ama. Eso fue lo que me dijo. Y dice que eso la impulsó a buscar un pasaje del Evangelio y visitar después el santuario de la Virgen de San Nicolás. Dice, eso fue suficiente, fue un nuevo Pentecostés en mi vida. Qué bueno. Verdaderamente. Bueno, padre, llegan saludos para vos. Pablo dice: quiero mandar saludos al padre Javier. Te manda saludos de aquí de Córdoba. Viviana, también desde Anfunes, está muy contenta de que ya estás recuperado. Ahí vamos, de poco, ¿no? De a poco, ¿no? Sí, el dengue media te deja, máquina. por ahí vas de 10 y después te viene un bajón de golpe y hay que arrancar de nuevo. Bueno, sí. Es así, va y viene. Seguimos cuidando. Dice, la amada Virgen seguro te cuidó mucho. Sí. Dice, soy muy mariana, es devota de nuestra Madre Reina de la Paz, de la Medalla Milagrosa. La acompaña Radio María, dice, desde que la encontré, la tengo todo el día, siempre está prendida, me llena de paz y de bien, me siento acompañada, vivo sola. Cada catequesis es una caricia para el alma, deja bendiciones y se está preparando para una misión allí en Anfunes, esperando también al cardenal Rossi. Bueno, también cada una de estas cosas, padre, y pensaba que la misión de Radio María, llegando también a los hogares de alguna forma, por lo que expresa nuestra amiga, no sé si forma parte de la piedad popular, pero tiene que ver. Tiene que ver claro con, ¿no? Sí, de cómo se la recibe también. Sí, además ella la que guía esta obra, ¿no? Ayer me pasó algo en el colegio, estaba muy preocupado por algunas cuestiones de la obra en general. Nosotros tenemos un colegio donde estuvo al principio de la radio, ¿no? Entonces, bueno, en mi cumpleaños me hicieron que saludar a los chicos, y entonces unos chicos dijo algo que me ocurrió otra vez estando en la radio. ¿Usted es el dueño de acá? No, la verdad que no. Eso ocurrió cuando empezábamos la obra. También estábamos muy preocupados porque no veíamos cómo seguir adelante desde el principio. Y justo viene alguien a pedir, yo estaba pensando en cómo hacemos esto, aquello. Me dijo, un chico también me dijo: ¿usted es el dueño, padre, acá? La verdad que no, le digo, ¿qué necesita? Y dije, esto es para mí. Gracias. Esto es para que ponga todo en las manos del que es el dueño auténticamente. Así que bueno, me hizo acordar eso ayer
y me quitó todo el peso con el que iba Claro. al encuentro.